Bienvenido al seminario Discipulado en Grupos Pequeños. En esta oportunidad nosotros trataremos un tema muy importante. El tema responde a la pregunta, ¿qué es realmente un grupo pequeño? Y para responder esta pregunta, nosotros iremos a la palabra de Dios. Ahí en la Biblia, en Mateo capítulo 18, versículo 20, encontramos la siguiente declaración. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mira pues qué preciosa promesa. El Señor Jesucristo diciéndonos que cuando estemos reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Me alegro tanto por esta promesa. ¿Sabes por qué? Porque en este mismo momento estamos reunidos de alguna manera en espíritu a través del Señor Jesucristo. Porque Él está en medio nuestro. Porque lo que ahora hacemos, lo estamos haciendo en el nombre de Jesús. Ahora, vamos a responder esta pregunta importante que hemos planteado. ¿Qué es lo que realmente es un grupo pequeño? Podemos cometer un error. Por lo tanto, para que no quede ninguna duda acerca de lo que es un grupo pequeño, vamos a analizar esas dos palabras. Primera palabra, la palabra grupo. Y la segunda palabra, la palabra pequeño. Un grupo es un conjunto de personas, animales o cosas que están juntos, o reunidos, o que tienen alguna característica en común, ¿no? Y pequeño se refiere a que tiene menos cantidad, calidad o importancia que otra cosa. Un grupo pequeño. Entonces uno podría apresurarse y dar una definición de grupo pequeño. Grupo pequeño es un conjunto donde hay pocas personas. Y entonces uno podría decir, bueno, en ese caso, un grupo pequeño es mi familia. Nosotros tenemos 5 personas en casa y entonces ellos son mi familia. O alguien podría decir, bueno, un grupo pequeño está en mi centro de trabajo, somos 5 personas, tenemos un grupo pequeño allí. Incluso alguna persona podría decir, bueno, cuando yo me subo a un taxi o a un colectivo, entran allí unas 5 o 6 personas. Así que podríamos decir que eso también es un grupo pequeño. Lo que quiero decir es que nos quede muy en claro lo siguiente, que no todo grupo pequeño, en realidad de personas, se trata de un grupo pequeño que es el programa que nuestra iglesia tiene, ¿no? El grupo pequeño no es simplemente un grupo pequeño, aunque esto parezca contradictorio. Un grupo pequeño es un grupo de personas que se reúne semanalmente bajo la coordinación de un líder con el objetivo de crecer espiritualmente, tener buenas relaciones, evangelizar y motivar su multiplicación. Todas estas características reunidas hacen que un grupo pequeño de personas sea un grupo pequeño misionero, evangelístico, un plan de la iglesia. No se trata de simplemente un grupo de personas que están reunidas. Ahora, para poder entender mejor, nosotros necesitamos definir esta parte de lo que es un grupo pequeño. Recordemos la definición que hemos dado. Se trata de un grupo de personas, pero este grupo de personas tiene la característica de reunirse semanalmente. Es decir, hay una reunión periódica. Un grupo de personas que se reúne regularmente. Hasta allí podrías decir, bueno, aquí por lo menos la junta de mi colegio creo que también podría ser un grupo pequeño. Hasta aquí. Pero vamos a ver algunas otras características del grupo pequeño. Mira, este grupo pequeño se reúne bajo la coordinación de un líder. Aquí hay un aspecto importante. El grupo pequeño tiene siempre un líder. Y ese líder coordina. Ese líder no es un jefe que va a determinar qué es lo que el grupo pequeño va a hacer. Ese líder, la función que tiene es la de escuchar los diferentes pareceres, coordinar con los demás para poder enrumbar las actividades del grupo pequeño. Otra característica importante son los objetivos. Y aquí nos vamos a diferenciar de cualquier otro tipo de grupo pequeño. ¿Cuáles son los objetivos de un grupo pequeño misionero, de un grupo pequeño de la iglesia? Podríamos apuntar al menos 4 importantes características. Primera característica, este grupo se reúne para crecer espiritualmente. Bueno, ahora sí ya no se parece a ningún otro grupo pequeño quizás que uno pueda tener, ¿no? Este grupo tiene el objetivo de crecer espiritualmente. Y para crecer espiritualmente solamente hay 3 caminos básicos, ¿no? Primer camino, lectura de la palabra de Dios. Segundo camino, estudio de la palabra de Dios. Tercer camino,
dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo. Esas tres disciplinas espirituales están presentes en la reunión de un grupo pequeño. Por lo tanto, un objetivo básico es que haya crecimiento espiritual. Cuando vas a tu grupo pequeño, tienes que estar seguro que tu grupo está creciendo espiritualmente, porque si no, entonces yo no podría llamar un grupo pequeño porque no está cumpliendo con el primer objetivo del grupo pequeño, que es crecer espiritualmente. Pero hay una segunda característica que debemos tener en cuenta. En el grupo pequeño estamos dispuestos a tener un buen relacionamiento cristiano. En el grupo pequeño queremos ser mejores amigos, queremos entendernos mejor, queremos saber cuál es la necesidad de la otra persona para poder orar por ella, para poder aconsejarle con la palabra de Dios. Entonces se trata de un grupo que tiene el propósito de un buen relacionamiento entre los cristianos. Muchas veces los cristianos son solitarios. Hay muchas personas que al momento de entregar su vida al Señor Jesucristo, perdieron su familia porque su familia les dio una puerta, un portazo, diciéndoles a partir de ahora ya no, y ellos no tienen. Pero el grupo pequeño se convierte en la familia de esa persona. El grupo pequeño es también para tener un buen relacionamiento entre los cristianos. Los cristianos aman estar juntos. A los cristianos nos gusta estar con otros cristianos. Y entonces es un motivo de edificación el poder pertenecer a un grupo pequeño. Esa es la segunda característica. Una tercera característica de un grupo pequeño es que el grupo pequeño se reúne con el propósito de evangelizar. No solamente es para crecer espiritualmente, practicando las disciplinas espirituales, no es únicamente para tener un buen relacionamiento entre nosotros, un círculo de amigos cristianos, es bueno, pero no es lo único. El grupo pequeño tiene un objetivo importante, quiere evangelizar, quiere cumplir la misión, quiere llevar almas para el Señor Jesucristo. Y por eso se trata de un objetivo importante, el hecho de evangelizar. Un grupo pequeño necesita evangelizar. Y hay un cuarto objetivo todavía, y ese objetivo es que el grupo pequeño tiene que estar motivado para multiplicarse. Un grupo pequeño no puede permanecer siempre allí bajo el mismo techo y las mismas personas, sino que va a ir creciendo. Pero llega un momento que crece demasiado y entonces para seguir siendo grupo pequeño necesita dividirse, necesita multiplicarse, ¿no? De tal manera que ese grupo que inicialmente eran 8 personas y después creció hasta 12, es mucho mejor tener 2 grupos de 6 personas que tener un grupo de 12 y permitir que esos 2 grupos de 6 personas puedan crecer otra vez hasta tener cada uno de ellos 12 personas asistiendo. Hay necesidad de multiplicar. El grupo pequeño nace para multiplicar. Son 4 objetivos entonces que el grupo pequeño tiene. Primero, crecer espiritualmente. En segundo lugar, tener un buen relacionamiento, evangelizar, motivar su multiplicación. 4 elementos fundamentales para que un grupo pequeño pueda cumplir realmente con sus objetivos. Ahora vamos a pasar también a una parte sumamente importante. A veces podemos equivocarnos en relación con lo que son los grupos pequeños. Hay muchas personas que llaman grupo pequeño a cualquier agrupación de personas. Pero desde el punto de vista eclesiástico, desde el punto de vista misionero, el grupo pequeño se diferencia de otras actividades. Por ejemplo, ¿qué otras actividades tiene nuestra iglesia cuando está realizando la misión? Nuestra iglesia realiza clases bíblicas. Nuestra iglesia también organiza centros de predicación. Nuestra iglesia tiene unidades de acción. Nuestra iglesia celebra estudios bíblicos, las personas, los miembros de la iglesia dan sus estudios bíblicos. Entonces, una buena pregunta que necesitamos hacernos es, ¿qué relación tienen los grupos pequeños con las clases bíblicas? ¿Qué diferencia tiene un grupo pequeño con un centro de predicación? ¿Qué diferencia hay entre grupo pequeño y una unidad de acción o con un estudio bíblico? Yo creo que es importante que tengamos claramente en nuestra mente cuál es la diferencia entre todas estas actividades misioneras que la iglesia realiza. Vamos a ver en primer lugar cómo se relaciona o qué es una clase bíblica y cómo se relaciona la clase bíblica con el grupo pequeño. Una clase bíblica vamos a definirla de la siguiente manera. Una clase bíblica
frecuentemente se celebra en la iglesia de un modo regular y tiene el propósito de enseñar la base doctrinal a un grupo de personas que todavía no conocen a Jesús. Es decir, la clase bíblica es para poder enseñar a personas que no conocen a Jesús y por lo general siguen una secuencia de estudios. Y esa secuencia de estudios llega hasta una parte final que es el bautismo, que es un propósito que tenemos al momento de realizar una clase bíblica. Entonces la clase bíblica frecuentemente es un lugar donde hay personas que todavía no conocen a Jesús. Hay un maestro que está explicando la doctrina y lo puede hacer con mucho dinamismo, lo puede hacer con mucha participación, pero esa clase bíblica no es un grupo pequeño de los que estamos hablando en este seminario. Esta clase bíblica es diferente. Un grupo pequeño se diferencia porque el grupo pequeño está compuesto preferentemente, en primer lugar, por los miembros de la iglesia. La clase bíblica, por lo general, está compuesta por personas que recién están entrando en la iglesia y muchos de ellos no son bautizados. Grupo pequeño, de modo original, está compuesto primero por miembros de la iglesia. Es cierto que después traerán sus invitados, pero el núcleo original son miembros de nuestra iglesia, son ya discípulos de Jesús. Hay otra actividad que hemos mencionado que también puede resultar confuso para algunas personas, cómo se relaciona un centro de predicación con un grupo pequeño. ¿Cuál es la diferencia que hay un centro de predicación con un grupo pequeño? Yo creo que es muy importante saber esto. El grupo pequeño es el lugar donde se reúnen, es la estrategia misionera donde se reúnen cada semana para poder cumplir los objetivos que ya hemos mencionado. Pero un centro de predicación es un momento especial en que se hace una campaña de evangelismo llamando a las personas para poder tener predicaciones, para poder tener estudio de la palabra de Dios. Se diferencia de la clase bíblica en que el centro de predicación está por lo general fuera del recinto de la iglesia. Una clase bíblica por lo general la vamos a tener dentro del templo. Pero un centro de predicación, un hermano abre un garaje, una cochera, y entonces allí coloca sillas y un grupo de hermanos empieza a tener una campaña de evangelismo. Eso es un centro de predicación. En realidad, centro de predicación es evangelismo público, pero no de las dimensiones grandes que a veces tienen los grandes evangelistas. Es un centro de predicación por lo general dirigido por los propios hermanos laicos. Ahora bien, un grupo pequeño puede muy bien dar origen a un centro de predicación. Por ejemplo, llega el momento de la Semana Santa y los hermanos dicen, del grupo pequeño, dicen, bueno, vamos a organizarnos y vamos a hacer un centro de predicación de Semana Santa. Y entonces se organizan y eligen un predicador, eligen a los sugieres, eligen a los números especiales, organizan todo el programa. Es el grupo pequeño que está trabajando como equipo para formar un centro de predicación. Solamente que una vez que termina la campaña, el grupo pequeño invita a aquellos interesados del centro de predicación para que también puedan estar dentro de su reunión de grupo pequeño. El grupo pequeño permanece, pero el centro de predicación tuvo un momento en que empezó y finalmente también termina en un momento, generalmente con una cosecha de almas para el Señor. Entonces hay una diferencia entre el centro de predicación y los grupos pequeños. Hay otro evento que tiene nuestra iglesia, las unidades de acción. La unidad de acción es el nombre que ahora tienen nuestras clases de escuela sabática. Ustedes saben que cada sábado los miembros de la Iglesia Adventista vamos a nuestra escuela sabática y escuchamos allí una lección que hemos estudiado durante toda la semana. Y entonces estamos inscritos dentro de una clase de escuela sabática, tenemos nuestro maestro. Muy bien, un grupo pequeño tiene una diferencia notable. El grupo pequeño no se reúne dentro de la iglesia, sino que se reúne fuera de la iglesia. Sin embargo, y aquí está lo importante, un grupo pequeño puede reunirse en una casa el día viernes o algún día de la semana, pero ese mismo grupo pequeño
puede conformar una unidad de acción en la escuela sabática el día sábado. Es decir, son las mismas personas que ahora están actuando como una unidad de acción. En realidad ese es un plan buenísimo, es mucho mejor de esta manera, porque los mismos miembros del grupo pequeño durante la semana se han reunido, están haciendo obra evangelística, esos mismos miembros entonces ahora el día sábado, en el momento de la escuela sabática, conforman una unidad de acción. Y ese es un plan ideal y es un plan muy lindo y ya muchas iglesias mantienen ese plan, que el grupo pequeño es la unidad de acción y que la unidad de acción es el grupo pequeño. Ahora veamos también otra actividad que nuestra iglesia realiza. Los estudios bíblicos. Qué maravilloso es, ¿no? La gran mayoría de nosotros conocimos la palabra de Dios porque una persona nos habló acerca de Jesús a través de un estudio bíblico. Puede ser la fe de Jesús, puede ser la Biblia habla, pero fue un estudio bíblico que nos hizo conocer acerca de Jesús. Muy bien, ¿en qué se diferencia un grupo pequeño de un estudio bíblico? Uno puede decir, bueno, un estudio bíblico es una persona con otra persona. No necesariamente, porque también podemos tener a una persona junto con una familia y dándole un estudio bíblico. Y no significa que eso sea un grupo pequeño. Hay una diferencia notable, y la diferencia es la siguiente. Un grupo pequeño está compuesto primeramente por miembros de la iglesia adventista, que tienen el propósito de crecer espiritualmente, que tienen el propósito de tener buenas relaciones, de evangelizar y de multiplicar su grupo. ¿Recuerda eso? Entonces, eso es un grupo pequeño. Un estudio bíblico es cuando alguno de los miembros del grupo pequeño tiene a una persona que está interesada en conocer a Jesús y entonces va a su casa, le abre la palabra de Dios y le enseña. Incluso aquí creo que tienen un rol muy importante las parejas misioneras. Dentro del grupo pequeño puede haber una pareja misionera. Y entonces va a visitar la casa de una persona y en la casa de esa persona le da un estudio bíblico o en su trabajo. Es decir, el estudio bíblico no debemos confundirla con la reunión del grupo pequeño. Y además hay una razón muy importante. En un estudio bíblico es necesario que la persona vaya conociendo la verdad de la palabra de Dios de un modo lógico, progresivo, de tal manera que lo que va aprendiendo en una lección le sirve para lo que viene después. Entonces hay una progresión en el aprendizaje. Quiere decir que si la persona no estudió la lección 5, la lección 6, la lección 7, difícilmente va a comprender la lección 8. Entonces tiene que haber una secuencia. En el grupo pequeño no es necesario que exista una secuencia, porque si no, imagínate qué es lo que pasaría. Una persona que llega en la reunión número 10 del grupo pequeño no tendría la menor idea de lo que se está hablando porque tendría que haber sabido qué sucedió en las 9 reuniones anteriores. No, el grupo pequeño necesita tener una temática que permita que la persona que llega, aún en la 13ª reunión, en la 14ª reunión, cuando llega, ella debe sentir que no se ha perdido nada de lo anterior. Debe sentir que como esa parece ser la primera reunión y que él forma parte de la reunión. No debe sentirse ajeno. Debe ser incluido inmediatamente. En eso se diferencia de un estudio bíblico. Un estudio bíblico tiene que ser secuencial. Si nos perdemos de algo, ya no puedo entender la siguiente doctrina. En el caso del grupo pequeño, no importa el día que yo llegue, debo sentirme como si el grupo pequeño empezó esa vez. De tal manera que no debo sentir que me perdí de otras reuniones, sino que allí empieza mi caminata con ese grupo pequeño. Entonces, hay cuestiones diferentes que tenemos que señalar entre una clase bíblica, un centro de predicación, una unidad de acción, un estudio bíblico, un grupo pequeño. Lo bonito de esto es que el grupo pequeño puede actuar en todos esos frentes, porque un grupo pequeño puede organizar una clase bíblica en la iglesia, un lindo ministerio organizando una clase bíblica, o otro grupo pequeño puede decir, nosotros hacemos el centro de predicación, llega el momento de la cosecha, o llega el momento de la Semana Santa, de eventos especiales, y entonces todos los grupos pequeños en ese momento se transforman en centros de predicación. Organiza cada uno su centro de predicación. El grupo pequeño también comunidad de acción.
El grupo pequeño contiene a personas que están dando estudios bíblicos. Por lo tanto, el grupo pequeño se transforma en la base del esfuerzo cristiano, tal como Elena de White los describió. Por lo tanto, los grupos pequeños están en todos los frentes. No es apenas un único frente más. Nos ayudan a sostener la obra de la iglesia en sus diferentes actividades. Es importante que tengas grupo pequeño en tu iglesia. Y es importante que esos grupos estén siempre bien fortalecidos. Ahora, veamos este versículo de Marcos capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice el Señor Jesucristo cuando Él mismo estableció su propio grupo pequeño, porque Jesús tuvo un grupo pequeño y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Allí se nos habla acerca de lo que Jesús hizo. Podemos ver aquí una imagen con Jesús. ¿Tú te imaginas haber sido discípulo de Jesús? ¿Te imaginas haber escuchado las parábolas de Jesús? O responder las preguntas que Jesús hacía, porque Jesús le gustaba hacer preguntas cuando Él estaba enseñando a sus discípulos. A mí me hubiera encantado ser un discípulo de Jesús. Escuchar las parábolas, escuchar las enseñanzas. Algo extraordinario. Cuando Jesús reunió a sus discípulos, tenía esos dos objetivos definidos. En primer lugar, para que estuvieran con Él. Y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Esos eran los objetivos que Jesús tenía cuando se reunía con sus discípulos hace prácticamente 2000 años atrás. Pero ahora tú y yo somos discípulos de Jesús. Por lo tanto, a través de nuestra comunión con Cristo, podemos participar de las preciosas lecciones que un día participaron los discípulos hace tanto tiempo. Que Dios te bendiga y que animo a perseverar en este seminario especial de discipulado en grupos pequeños.